Y entonces llegó ese momento en el que mi madre se fue. Así, sin decir nada. Tampoco sabíamos por qué se iba justo en ese momento. Pasaron 2 semanas, 3 semanas y fue como si mi mundo se viniera abajo. No sabía realmente qué estaba pasando. Y ahí pensé, sí, ¿por qué amo aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida si todo está roto? Mi padre alcohólico, mi marido, mi madre ahora se ha ido. Tengo que trabajar mucho, también tengo que sacar buenas notas en el colegio. ¿Y de qué me sirve todo eso? Bienvenidos, queridas espectadoras y espectadores, a un nuevo programa en Wundereuте TV. ¿Se ha hecho usted también alguna vez esta pregunta? ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento? ¿Por qué estos y aquellos problemas? Mi invitada, Natalia Preis, a quien llaman Nati, lo ha vivido. Ya de niña y también de adolescente, hambruna. Un padre que era alcohólico. Una madre que la abandonó cuando tenía 16 años. Todo esto y más nos lo cuenta ahora en esta conversación. Y no estaría aquí si Dios no hubiera hecho milagros en su vida. Bienvenida, querida Nati, a esta conversación. Antes pensaba que hace falta valor para contar una historia así, también a nivel emocional. Así es. A veces ni siquiera podemos imaginarnos, en nuestros países, que alguien pase hambre. Y eso lo viviste tú y también tus hermanas, lo experimentasteis. Así es, sí. Antes que nada, muchas gracias. Es un honor estar aquí y poder compartir también mi historia. Exacto, no fue nada fácil. Crecí en Paraguay, efectivamente. La situación familiar era muy complicada. Eso es, mi madre siempre intentaba trabajar y ganar un poco de dinero. Mi padre también, pero como era alcohólico, se gastaba mucho dinero en alcohol y esas cosas. Y sí, fui criada por mi abuela. Y aquí vivimos muchas cosas, como por ejemplo que mi padre venía cada fin de semana y rompía los muebles y por eso yo siempre tenía mucho miedo de mi padre y mi madre no siempre estaba porque, por necesidad, tenía que trabajar en lo que fuera. Y yo también empecé a trabajar, pero el dinero nunca era suficiente y por eso también pasamos hambre. Sí, así fue. Se puede decir que hubo algo positivo también. Pudiste ir a una escuela cristiana y allí tenías profesoras que se preocupaban por ti. Cuéntanos un poco. Sobre eso. Bueno, antes, desde el jardín de infancia hasta tercero de primaria, estuve en una escuela pública y luego mi abuela decidió sacarnos de esa escuela pública, porque empezaron a entrar drogas en la escuela a través de los jóvenes y mi abuela no quería que siguiéramos yendo allí. Así que se puso a buscar qué escuela sería buena para nosotros, que también ofreciera seguridad. Entonces se topó con esta escuela cristiana. La directora es de Alemania y es una escuela privada. La directora se encarga de que el dinero, es decir, todo esté financiado. Tiene un programa de apadrinamiento con Alemania, de modo que ese apadrinamiento puede pagar por los niños que asisten a la escuela. Exacto, y entonces solicité plaza y fui admitida en esa escuela. Eso es, y desde cuarto de primaria hasta el bachillerato estuve en esa escuela. Y fue allí donde pude escuchar mucho sobre la palabra de Dios. Cada semana había devocionales dirigidos por mis profesores y profesoras. Eso ya estaba bien, pero aún así, para mí no era del todo comprensible todo lo que se contaba allí sobre Dios, Jesús y el Espíritu Santo. En realidad, hay que decir que ya es un milagro que pudieras ir a esa escuela.
Y luego hubo en realidad una gran crisis, concretamente cuando tu madre, cuando tenías 16 años, cuando ella dejó la familia, también hubo un momento en el que en realidad ya no querías seguir viviendo. Exacto, así es. Eso fue muy difícil para mí porque nunca realmente, siempre en esa escuela escuché mucho sobre Dios. Pero, y yo ya anhelaba a ese Dios de amor del que hablaban allí. Pero en cuanto llegaba a casa, para mí era como si todo desapareciera de nuevo, porque al volver a casa veía otra vez el hambre, a mi padre, y todo era tan duro. Y luego llegó ese momento en el que mi madre se fue, así, sin decir nada. Tampoco sabíamos nada, no sabíamos por qué se iba justo en ese momento. Y después tampoco supimos nada de ella. Pasaron 2 semanas, 3 semanas, y fue como si mi mundo se viniera abajo. No sabía realmente qué estaba pasando. Y entonces pensé, sí, ¿por qué amo aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Cuando todo está roto, mi padre alcohólico, mi madre se ha ido ahora, tengo que trabajar mucho, también tengo que sacar buenas notas en la escuela, ¿y de qué me sirve todo eso? ¿De qué me sirve? Y justo ahí fue cuando empezaron a venirme pensamientos suicidas y ya no quería ir al colegio. Ese fue también el momento en el que ya no quería nada, porque ¿por qué sigo viviendo? Y justo ahí fue cuando mis profesores se pusieron en estado de alerta. Vale, Nati no viene al colegio, ya llevo una semana sin ir, solo estaba en casa, solo dormía o a veces tiraba mis libros por la habitación, hacía cosas así. Y entonces mi profesora me llamó, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienes? Y entonces se lo conté y ella quería que fuera. ¿Voy entonces al colegio? Sí, exacto. Y ahí habló conmigo. De verdad, esa mujer fue una clave, se podría decir, en tu vida. Porque te dijo algo muy importante en ese momento, cuando se trata del tema del amor. Porque claro, tú ni siquiera sabías dónde está mi madre ahora. ¿Dónde está ella? ¿Silencio total? Todas esas preguntas, esa enorme presión que también sentías. Pero entonces ella te dio, como me contaste antes, te dio algo para el camino, hablando de amor. Cuéntanos eso. Sí, correcto. Bueno, entonces fui a una charla y en realidad ya no quería saber nada más. Como he dicho, para mí mi mundo se vino abajo. Para mí ya no tiene sentido ir al colegio, vivir en absoluto, y entonces ella me dijo que existe un Dios y ese Dios es el Dios del amor. Y en ese momento no lo podía entender, solo lloraba y lloraba. En ese momento también pude dejar con ella toda esa rabia y esa tristeza, pero no podía comprender realmente lo que me estaba contando. Y luego me explicó de nuevo el Evangelio, que Jesús, que Dios nos ama tanto que Jesús vino al mundo para salvarnos por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestro dolor, fue a la cruz y sí, que Él me está esperando. Y entonces me lo explicó todo, pero aún así todavía no era algo que pudiera comprender realmente, que es Dios en realidad, quién es realmente Dios. Y entonces me dijo, ¿sabes, Nati? Tienes que entender algo, y tengo que decírtelo porque sé que eres una niña que entiende muchas cosas. Y por eso te lo voy a decir. Y entonces me dijo, sí, tus padres no pueden darte ese amor porque ellos mismos están buscando el amor. Y luego intentó explicarme, mira, tu papá no recibió ese amor.
Y ellos están en esa búsqueda de ese amor y en lo más profundo de nuestros corazones estamos buscando el amor de Dios. Y por eso Él no puede darte ese amor porque Él mismo tampoco lo ha experimentado, porque Él mismo tampoco lo tuvo. Y lo mismo pasa con mi madre. Y para mí eso fue como un momento de revelación, ¿vale? Ahora entiendo por qué mis padres actúan como actúan. Y empecé también a ver la vida de mi madre desde otra perspectiva, ¿vale? Mi padre tampoco pudo darle ese amor a ella. Y por eso más tarde descubrí que ella se fue con otro hombre. Y también pude entender por qué se fue con otro hombre, porque tampoco recibió ese amor de mi padre de la manera. No pudo verlo así, no lo sintió así, no lo recibió. Y ahí fue cuando pensé, vale, ahora puedo entender por qué mis padres no pueden darme ese amor y que ellos también están buscando ese amor, igual que yo. Igual que yo, ellos están en busca del amor. Sí. Me puedo imaginar muy bien, queridos espectadores, que quizá estén pensando exactamente lo mismo ahora. Vaya, ahora lo entiendo un poco mejor. Porque cuando no has experimentado ese amor y realmente sientes que te falta, no estás lleno, ¿cómo vas a poder transmitirlo? Y eso fue como un paso que hizo que todo empezara a cambiar para bien. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que dijiste, wow, quiero conocer a este Dios, a este Padre del amor, y también quiero entregarle mi corazón? Exactamente. Así que entonces quise conocer más a Dios. Y esa profesora me acompañó en el proceso. Durante esos 3 años, porque eso fue en el primer año de bachillerato, cuando tenía 16 años. Y durante esos 3 años me acompañó y me ayudó muchísimo. Leímos muchos versículos de la Biblia juntas, ella leía la Biblia conmigo y me explicaba muchas cosas. Y luego llegamos al versículo de la Biblia donde dice que Dios nos ha dado el libre albedrío para decidir. Y así pude entender mejor por qué mis padres también tomaron esa decisión. Vale, ellos tomaron su decisión, vale, yo estoy en busca del amor y para mí fue como, vale, ahora lo entiendo mejor y quiero conocer más a este Dios, que no fueron las personas, que no fue Dios quien permitió que todo eso pasara en mi vida, sino que fue la decisión de mis padres, fue la decisión de mis hermanos y no de Dios. Y ahí pude entender, vale, Dios es un Dios de amor y siempre estuvo ahí conmigo. Y quizá tú también lo has notado, lo reconoces. Hay muchas personas en tu vida que te tratan tan bien, que quieren llevarte por ese buen camino. Y ahí también me mostró, mira Nati, Dios siempre estuvo contigo. Desde que estuviste aquí, siempre hubo profesores y profesoras contigo, las reflexiones, las conversaciones que tuvieron contigo. Y de hecho, tenía un profesor al que le tenía mucho cariño. Era casi como un padre para mí, porque él se tomaba mucho tiempo para hacer reflexiones y cosas así en clase y para responder nuestras preguntas, y ahí me di cuenta de que Dios siempre estuvo conmigo. Mirando atrás, he reflexionado que desde cuarto de primaria, cuando entré en este colegio, siempre recibí ese cariño de mis profesores o amigos que no tenía en casa y que Dios envió a esas personas para mostrarme que también se puede vivir de otra manera. Y fue justo ahí cuando empecé a entenderlo todo mejor. Vale, Dios nunca me ha abandonado, Dios siempre estuvo conmigo. Y aunque en ese momento, en esos años, no podía verlo. Y así, en mi búsqueda de la verdad, llegué a conocer y entender más a Dios que Jesús realmente por nosotros ha hecho. A mí me parece increíble, por supuesto, hay que decirlo,
como los profesores se preocuparon de manera ejemplar fue maravilloso. En realidad, fueron instrumentos que Dios utilizó para mostrarme, así soy yo. Y estoy a tu lado, te ayudo a descubrir este camino. Ahora, en este camino que emprendiste con Jesús, ¿pudiste también perdonar a tus padres? Sí, fue un proceso de sanación. Primero tuve que entender por qué aún así sentía esa tristeza dentro de mí, pero por qué mi madre no me veía o por qué mi padre no nos veía a mis hermanos y a mí. Deberíamos haber sido lo primero en sus vidas y cosas así volvían a mi corazón. Pero al comprender este amor de Dios y al darme cuenta de que Dios siempre estuvo conmigo y al poder sentir también ese amor, entonces empecé a perdonar a mis padres porque entendí que Dios ama, que es un Padre tan amoroso, que ama a todas las personas, sin importar lo que hayan hecho, porque yo tampoco era perfecta, yo también hice cosas malas, y aún así sabía que Dios nos ama muchísimo y que ama a mis padres tanto como me ama a mí. ¿Cómo no voy a amar o a perdonar yo también a mis padres? Porque a través de Jesús yo tenía ese perdón. Él me ha perdonado todo lo que he hecho. Y yo sabía que Él puede perdonar a mis padres igual que a mí, y yo también quiero perdonar de la misma manera. Y sí, porque perdonar es como, sí, un bálsamo para el corazón, porque sabes, vale, ahora simplemente puedo soltarlo. Puedo simplemente soltarlo y dejarlo en manos de Dios. Vale, Padre, Dios, ahora te entrego a mis padres. Muéstrate a ellos igual que te mostraste a mí, para que también ellos puedan sentir ese amor y no estén buscando por todas partes. Así fue como también pude perdonar a mis padres. Y sí, siempre es un proceso, porque hay tantas heridas en el corazón. Y a veces, en las relaciones, esas cosas vuelven a salir. Por ejemplo, una persona dice algo y te molesta muchísimo, pero luego, si lo piensas bien, en realidad no debería molestarte, esa persona simplemente lo ha dicho. Entonces le pregunté a Dios, vale, ¿por qué me molesta esto? Y me di cuenta de que todavía hay algunas cosas. Por ejemplo, eso lo decía mi padre, tienes que ser el mejor, tienes que ser un estudiante de sobresaliente. Y si, por ejemplo, en la formación sacaba un notable o un bien, para mí era como, ¿soy yo suficientemente bueno? Y algo pasaba dentro de mí. Y cuando reflexioné, entendí que me habían inculcado que siempre tenía que ser bueno, que siempre tenía que ser un estudiante de sobresaliente. Y ahí comprendí, esto también se lo entrego a Dios. Perdono a mi Padre. No tengo que. No tengo que ser perfecto. No tengo que ser un estudiante de sobresaliente porque hay otras cosas, también otras áreas en la vida que no son solo las asignaturas en las que tienes que rendir bien, sino que también tienes una relación, tienes amigos con los que quieres pasar tiempo y no estar estudiando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y precisamente este tipo de cosas ahora puedo reconocerlas cuando simplemente le pregunto a Dios, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué me molesta o por qué me duele tanto? Sí, exacto. Bueno, yo creo que esto es un verdadero aliento también para otras personas, escuchar esto. Es un proceso, aunque surja algo, siempre puedo volver a traerlo. Hablas mucho también del Padre. Tienes una relación profunda con Dios Padre, eso se reza. Mientras tanto, vives en Alemania, estás casada y participáis activamente en una comunidad cristiana. Nati, ¿por qué late tu corazón? Sí, de verdad mi corazón late para que las personas conozcan a Jesús,
al Espíritu Santo y a Dios de la misma manera en que yo los he conocido. Que, sí, simplemente ese amor, que Dios es realmente un Padre vivo. No es un Padre de reglas, de leyes, no es que Dios quiera enviar a todos al infierno, sino que Dios ya tiene un plan y ese plan es Jesús, que Jesús vino al mundo, que Él no solo fue a la cruz por nuestros pecados, sino, como he dicho, también por nuestros dolores, por nuestros sufrimientos, por nuestras enfermedades, y que Él lo cumplió todo y venció esa oscuridad. Y precisamente ese amor, que las personas puedan sentir ese amor y sí, simplemente que la gente pueda dejar de lado todas esas leyes o reglas que piensan o creen sobre Dios, que vienen de diferentes religiones, que puedan dejarlas a un lado y decir, vale, ahora muéstrate a mí, voy a buscar la verdad, ¿tienes realmente Jesús? ¿Qué ha hecho realmente Dios por mí? Y también entender que Dios ama a cada persona sin importar lo que hayan hecho. No importa lo que hayan hecho, Él está ahí con los brazos abiertos y nos espera. Y no nos va a juzgar cuando vayamos a Él. Y cuando nos abrimos, Él se encargará de todas esas cosas malas que hacemos porque nos ama tal y como somos. Pero, por supuesto, también es un Dios de justicia. Tampoco le gustan esas cosas malas que hacemos. Y que, si realmente nos abrimos a Él y queremos que nos cambie, entonces Él cambiará cualquier cosa que hagamos mal, el orgullo, la envidia o cualquier cosa que pase dentro de nosotros o las mentiras. Él nos pondrá en el camino correcto, nos mostrará, nos irá puliendo esas aristas y es un Padre tan vivo y ama a todos y nos llevará por el camino, y sí. Como he dicho, nos va puliendo nuestras esquinas, nuestras aristas. Y sí, que toda persona pueda conocerle igual que yo le he conocido. La verdad es que no se puede resumir de una forma más bonita. Por eso, no quiero usar más palabras de las necesarias. Te agradezco de todo corazón, Natie, que hayas compartido esto con nosotros, tu historia y que, efectivamente, sea posible. Para mí, de verdad, hay tantas cosas ahí, son milagros que Dios ha hecho y hay que descubrirlos, o mejor dicho, se nos permite descubrirlos. Y si ahora tiene preguntas y dice, me gustaría también ponerme en contacto con Nati, entonces escríbanos, lo transmitiremos o también aparecerá la dirección de correo electrónico. Si tiene una petición de oración o dice, nunca lo había escuchado así. En absoluto. Puedo tener una relación personal así, y aunque yo haya cargado con mucha culpa, me haya equivocado, lo que sea, o haya sido herido, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, de sanación, de restauración. Escríbanos. Nos encanta orar por usted y nos alegraremos si vuelve a visitarnos pronto. Que Dios le bendiga.